Dios les bendiga, bienvenidos a la clase número 6 de libros poéticos. Es interesante descubrir que ya la semana anterior terminamos con el libro de Job, vimos detalles importantes como son las conversaciones que tuvieron sus amigos con él, que creo que a las cuales nosotros no le habíamos puesto mucho detalle, pero que sí era importante que nosotros pudiéramos estudiarlas. Y ahora comenzamos con el libro de Salmos. Vamos a empezar viendo qué es lo que nos dice su separata en el libro de Salmos, donde dice que es una colección de poemas de los que una gran cantidad se cantaban en el templo. Eso es Salmos. Cada uno de los capítulos, ¿verdad? Probablemente que ya conocemos y algunos no. Incluso en la iglesia donde yo comencé mi educación cristiana, habían bastantes salmos que nosotros podíamos cantar y algunas otras personas de la Biblia que también les tenían música, pues, y las cantábamos y así las aprendí. Dice que hay un propósito con esto del libro de Salmos y es de que proporciona poesía para la expresión de alabanza, esta es la parte que me encanta, adoración y confesión a Dios, ¿verdad? Esta es la parte bonita del libro de los Salmos, ¿verdad? La adoración a Dios. El autor del libro, el autor principal es el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero quizás hemos destacado que normalmente siempre se los atribuimos a David, pero no todos los salmos eran de David. David, dice, fue el redactor de un gran número de ellos, por lo que se le conoce como el dulce cantor de Israel. Eso lo vemos en 2 de Samuel 33, 23, 1. Era un inventor de instrumentos según Amós 6:5. Y dice que en general la fidelidad al Señor fue de tal calibre, ¿verdad?, que se le llama el varón según el corazón de Jehová. Y yo creo que esta expresión ya la habíamos escuchado en primer libro de Samuel 13:14. Dice, en las mismas escrituras se declara que él hizo siempre lo recto a los ojos del Señor, salvo en lo tocante a Urías Eteo, que todos conocemos, ¿verdad?, el caso. Creo que en la mayoría lo conocemos, habiendo servido, dice, en los designios de Dios en su generación, durmió, ¿verdad? Fue inmensa su influencia en el seno de la humildad, su influencia espiritual, la de David, enorme, ¿verdad? Muy grande, de verdad, lo que él hizo. Y dice que se perpetuó en los salmos. Escribió 73 salmos. El Nuevo Testamento le atribuye 2 de los salmos anónimos, es decir, el Salmo 2 y el Salmo 95. Eso lo vemos en Hechos 4:25 y Hebreos 4:7. Otro de los autores del libro de Salmos es Asaf. Dice que era un director de coro en la época de David, que una vez es llamado vidente. Se le atribuyen a él 12 salmos. El siguiente que nosotros tenemos son los hijos de Coré. Y ya con esto pues llevamos 3 autores. Dice, ellos escribieron también 12 salmos, del 12 al 49 y del 84 al 87. Dice que Coré fue un levita que dirigió una rebelión contra Moisés. Eso lo vemos en número, ¿verdad? Esto es como un detalle histórico para que ustedes puedan leer. Y dice que fue tragado por la tierra, pero sus hijos no murieron. Eso lo vemos en número 26 del 9 al 11. Detalle importante que ustedes pueden verificar, ¿verdad?, al leer estas citas. Y tenemos 3 autores más. Uno es Emán Esraíta, que él hizo el Salmo 88 y dice que era famoso por su sabiduría. Fue el fundador del coro conocido como los hijos de Coré. También tenemos a Etán Esraíta, que hizo el Salmo 89, que es el Salmo de los tiempos de Salomón, y Moisés con el Salmo 90. Si ustedes se dan cuenta, tenemos a David, a Asaf, los hijos de Coré, Man, Etán y Moisés. Son 6 autores para poder tener todo esto, todo ello inspirado por el Espíritu Santo, que es el que hacía que ellos hablaran y dijeran esas palabras, ¿verdad? Y luego la fecha en la que fue escrito, dice que puede haber sido entre los días de Moisés, alrededor del 1400 a.C., y el cautiverio de Babilonia en el 586 a.C. Son detalles históricos que nosotros tenemos acá.
Y dice que dentro de ese mismo marco, en su mayor parte, los salmos, dice que no intentaban ser narraciones de hechos históricos. Por eso se dice que es una colección de poemas. Dice, sin embargo, a menudo tienen paralelos con acontecimientos históricos, tales como cuando David se escondía de Saúl y cuando pecó con Betsabé, en el Salmo 51, que es como una historia, parte de lo que él le pedía a Dios. El versículo clave, y es uno de mis favoritos, y dice: todo lo que respira, alabe a Jehová, el Salmo 156. Otra de las cosas que vamos a examinar un poco es la estructura del libro de los Salmos. Dice que la mayoría de las versiones modernas dividen los Salmos en 5 libros, que empiezan en Salmos 1, 42, 73, 90 y 107. Ahí empiezan esas divisiones. El fundamento de esta clasificación, dice, se encuentra en el mismo libro, que corona cada una de estas divisiones con una doxología. ¿Qué es la doxología? Dice que es una fórmula de alabanza a la divinidad, especialmente al Trino Dios. Digamos, había esta parte de la doxología y se daba por finalizado un libro, y obviamente ahí comenzaba el otro. Dice, así como Génesis nos cuenta cómo la humanidad fue creada, que cayó en pecado y luego se prometió redención, dice, muchos de estos salmos hablan de seres humanos bendecidos, caídos y redimidos por Dios. El segundo libro es importante que nosotros podamos ver. Dice de que es, el del 42 al 71. El primer libro, ¿verdad? Lo componen más que todo los salmos 1, 2, 10, 33 y los llamados anónimos. Y es importante que en el segundo veamos que van del 42 al 71. Esta colección de salmos principalmente escrita por David y los hijos de Coré. Así como Éxodo también describe a Israel, muchos de estos salmos describen una nación arruinada y luego recuperada. De la misma manera en que Dios rescató a Israel, también nos rescata a nosotros. Bendito sea Dios por eso, ¿verdad? Porque algunos de los salmos, si ustedes recuerdan, también hablan un poquito acerca de lo que vivieron el pueblo de Israel. Luego tenemos el tercer libro, del 72 al 89. Dice que este libro contiene 17 salmos. Los 11 primeros son atribuidos a Asaf, 4 a los hijos de Coré, 1 a David y 1 a Etán. Así como Levítico habla del tabernáculo y la santidad de Dios, muchos de estos salmos hablan del templo, la entronización de Dios. Estos salmos alaban a Dios porque es santo y su perfecta santidad merece nuestra adoración y reverencia. Como ya lo habíamos leído al principio, ¿verdad? Siempre se busca que en el salmo de alguna forma tenía que haber una adoración hacia Dios. El cuarto libro está desde el capítulo 90 hasta el 106. Dice que la mayoría de estos salmos son anónimos. El primero de ellos es atribuido a Moisés, el 101, y el 103 a David. Así como Números habla de relación de Israel con las naciones vecinas, estos salmos a menudo mencionan la relación del supremo reino de Dios con las otras naciones. Si se fija, el Salmo 103 es uno de los que nosotros conocemos muy bien, creo yo, ¿verdad? Donde dice, bendice alma mía Jehová. Entonces es parte de los salmos también de David. Por eso nosotros no podemos decir que todos los salmos son de David, porque hay diferentes autores. Luego tenemos el quinto libro, que es del Salmo 107 al 150, que contiene 28 salmos anónimos, 15 de David y 1 de Salomón, así como Deuteronomio muestra especial interés en Dios y su palabra. Dice, estos salmos son himnos de alabanza y gratitud por Dios y su palabra. La mayoría fueron compuestos con música y se empleaban en la adoración. Yo me hubiera querido imaginar, ¿verdad? Cómo podían, hay salmos súper extensos, de verdad, que tienen 30, 20, 40 versículos y todo era cantado. Y yo me pongo algunas alabanzas acerca de los salmos, literalmente
se ponen así, pero tienen 1, 2, 3 versículos. Pero no me imagino, o sea, cómo hicieron para que todo esto, ¿verdad?, tuviera un momento de alabanza, fuera un momento de alabanza y de adoración a Dios. Definitivamente que el Espíritu Santo era quien nos guiaba. Y es muy importante que nosotros nos demos cuenta de que Salmos viene a ser uno de los libros más extensos que nosotros tenemos, ¿verdad? Por no decir el más extenso, tiene 150 capítulos, y de los cuales hay un capítulo, ¿verdad?, que ustedes conocen, que tiene más de 170 versículos, que es el Salmo 119. En los salmos nosotros podemos encontrar mucha adoración y mucha historia también, pero a través de la música. Hubiera sido bonito, ¿verdad?, que de alguna manera, como el Salmo 34, no sé si ustedes recuerdan qué alabanza es esa, donde dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Eso es parte de los salmos que yo me aprendí a través de una alabanza. Está el Salmo 25 también, que él se menciona así de manera aleatoria varios versículos, y ahí se va formando una alabanza. También tenemos el Salmo 27, que es de todos conocidos, donde dice que Él es nuestra fortaleza, Jehová es mi fortaleza y mi vida, ¿verdad? ¿Por qué atemorizarme? Ese es un salmo que ha basado muchas alabanzas que ahora en día nosotros escuchamos. Y de todas ellas alaban al Señor, ¿verdad? Definitivamente que es importante que nosotros podamos recordar que la palabra de Dios, y más que todos los salmos, exaltan a Dios a través de cada palabra que ahí decía. Así que sería bonito, ¿verdad?, que usted hiciera un recorrido así rápido, o en su memoria o en la Biblia, acerca de qué salmos usted se puede y los puede cantar. Y qué bonito sería que lo pudiéramos hacer y tuviéramos ese tiempo de adoración hacia Dios. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima clase.